Amigos, camaradas, no he querido dejar pasar el día de hoy para manifestar mi sentimiento, mi congoja, mi pesar por la partida de nuestro coronel Diego Miranda Becerra. Fue nuestro profesor en la escuela, fue un gran maestro, una persona que a sus virtudes personales aunaba una sapiencia inaudita para estos tiempos. Era como un sabio de la antigüedad, pero en los tiempos modernos. Mi coronel, cuando nos hizo clases allá hace ya 30 años, ya estaba en retiro. Él se retiró año 78, carabineros. Él entró a la escuela, estamos hablando del 1948, y entró, o sea, habiendo salido del Liceo Barros Borgoño, un, una destacado plantel de estudiantil, un colegio de un nivel de excelencia, orgullo de educación pública, con profesores de la talla que fue, de quien fue el alumno regalón, podríamos decir así, don Francisco Frías Valenzuela, notable historiador, cuyos textos todos nosotros estudiamos en el colegio en su momento, fue maestro en aula de mi coronel. Mi coronel, en algunas de las entrevistas que he leído de él, contaba que incluso lo acompañó en algún momento a la imprenta, le comentó algunos de los textos que estaba haciendo. Estamos hablando de su época de escolar, o sea, ya tenía un amor por la historia tremendo. Cuando él entra en 1948 a la Escuela de Carabineros, un 1 de abril, empieza a hacer una carrera brillante, él era un intelectual en muchos sentidos, y él contaba, yo cuando entré a Carabineros no sabía mucho de Carabineros, y el poco tiempo, no lo dice él, pero podemos decir nosotros, era el que más sabía. El que más sabía. Él, cuando ya cerca de los 30 años de servicio, el próximo al círculo de mi general César Mendoza Durán le hace notar la necesidad de un museo, porque ya había, formalmente existía desde el año 58 un museo carabinero, un museo y archivo, para conservar documentos y elementos, vestigios materiales de la historia institucional y de la historia de las policías previas. Pero museo no había. Y a raíz del ímpetu que le dio a este tema ante el gran director, para el cincuentenario de la institución, se formó formalmente al nivel y prestigio que hoy ya sustenta el Museo de Carabineros de Chile. Y en ese museo, gran parte de la labor de promoción la tuvo mi coronel Diego Miranda Becerra. Al año siguiente, en 1968, él se acoge a retiro y, y ya claro, apoyó con todo el tiempo que le daba su condición ya de no tener responsabilidades policiales al estudio. Y él había empezado esto del estudio no cuando se fue a retiro, sino que mucho antes. Pensemos que el año 1967 la revista Carabineros publica su primer artículo. Se llamaba Algo más sobre la pena de muerte. Este fue el primero de una serie de artículos notables porque él tenía muy buena pluma, nosotros lo conocimos, y ese quehacer en la escuela, en la revista Carabineros, le dio, dio paso a muchos artículos sucesivos y que incluso con el tiempo dio lugar a un volumen, a un libro que contenía, además de esos artículos, otros ensayos, pero que el fuerte eran los artículos de la revista Carabineros. Fue por lo tanto un gran depósito de sabiduría, de sapiencia, de memoria institucional esa revista. Y esto no pasó desapercibido para el alto mando, para nuestra jefatura, los generales de aquel entonces. Es así como el año 73, con las nuevas responsabilidades que tenía la institución, se le encomienda a él la misión de asumir la dirección de la revista Carabineros. Y la revista Carabineros empieza a asumir una función formativa, técnica, cultural y de mucho énfasis en un concepto que en ese momento no estaba como bien desarrollado institucionalmente, que era el concepto de función policial. Mi coronel Diego Miranda Becerra fue preclaro, fue visionario en profundizar temas que no eran del interés de la mayoría de las personas.
Él fue profundo en sus convicciones, en su idea, y es por eso que se le entrega la, la misión de hacerse cargo de la revista Carabineros y orientar al personal, a los oficiales, en cuanto a temas valóricos y sobre todo históricos. Era un tema modélico, ejemplarizador, lo que se transmitía a través de la revista. Una revista que en ese tiempo tenía mucha mayor influencia de lo que podría ser lo de hoy, porque hoy día con toda la tecnología, la lectura era un tema que tenía mucha más fuerza en aquel momento. Y ahí estuvo él en la primera línea a cargo de la revista Carabineros. Su visión amplia, intelectual, de sensibilidad especial, lo lleva a convocar el año 1965 el primer Salón de Artes Plásticas de Carabineros de Chile, de pintura. Ustedes dirán que a lo mejor buscó otra cosa distinto. No, si se fijan bien, yo tuve la fortuna de estudiar historia antes de entrar a la escuela de carabineros. Cuando él supo que iba a estudiar historia, me tomó, conversábamos, un diálogo, una sabiduría que impregnaba, era un maestro en todo sentido. Posteriormente seguimos conversando ya, y yo cuando estudié la licenciatura primero, primero la pedagogía, luego la licenciatura, incluso el magíster, habían conceptos que yo ya reconocía en las clases y en las conversaciones con mi coronel. Y no exagero, cuando mi coronel asume la dirección de Carabineros, pero la dirección de la revista de Carabineros, cuando convoca a este salón artístico, convoca que se pinten temas policiales y lo convoca no solamente a los carabineros, sino también a artistas connotados de la época, los años 70, cuando la comunidad era muy agradecida y lo demostraba hacia carabineros, empezó a formar lo que es una iconografía. La memoria que estaba dispersa en documentos y en objetos, mi coronel Diego Miranda se lo hizo notar al director. Hay que formar un museo para que las colecciones tengan sentido. Yo que soy socio del Museo Funk y que entiendo algo de museología, de museografía, porque he tenido que estudiar y lo he visto y he estado metido en esto, claro, mi coronel esto lo vio hace mucho tiempo. Y ese es el gran sentido de entender que la historia, el conocimiento, construye un relato. Y ese relato tiene que llegar no solamente al oído, sino que a la vista de la gente. Las colecciones institucionales de nuestras reliquias nos convocan a reflexionar sobre nuestro pasado y proyectarnos hacia el futuro. Del mismo modo, cuando no solamente él, sucesivamente otros oficiales jefes convocan a salones de artes plásticas, lo que se está convocando es graficar la memoria institucional. Y eso él lo hizo de una forma pionera. Yo quiero hacer notar que él no solamente escribió algunos artículos en la revista, lo que no quita valor, aludí que algunos terminaron en un libro. En realidad, él publicó a lo largo de 30 años 6 libros. 6 libros que son testimonios de su experiencia y uno como historiador, alguien que ha estudiado historia, sabe que la historia no es relatar, no es contar un cuento. La historia es sobre todo problematizar. Lo que llevó al Coronel Miranda Becerra a abordar la historia institucional fue fundamentalmente entender el porqué de las cosas, a cuestionarse. Y si ustedes recuerdan sus clases, parte importante de lo que él eh, abordaba, y de hecho tiene un libro sobre eso, es el tema de los reglamentos institucionales y su origen en las policías. No en el ejército, como había sido la tradición desde el cuerpo de carabineros. Él se cuestionó, y hay incluso un texto que él habla incluso de la genealogía policial, porque él dice que de ahí viene nuestra base, nuestra forma, nuestra doctrina de ser, lo que se confluye, lo que es la formación militar de carabineros, del cuerpo carabineros, con lo que es la formación, la legalidad, el espíritu de legalidad de servicio de las policías fiscales y las previas, para darnos un sello propio, único. No somos la continuidad de eso, sino que esa es una de nuestras raíces. Eso lo vio él claramente y lo planteó en uno de sus textos. Por eso él habla de genealogía policial de la reglamentación institucional. Y ustedes recordarán que él, en la aplicación de la ley justamente hacía mucho hincapié en el origen y el sentido de nuestros reglamentos institucionales.
Esta es una imagen de él. Yo quiero mostrarles además que él tuvo la fortuna de en vida ser reconocido por sus méritos. Les voy a mostrar algunas cosas que no sé si todos conocen, no quiero abusar de su tiempo, pero por ejemplo, si usted va a Memoria Chilena, la Biblioteca Nacional tiene tiene un espacio que se llama Memoria Chilena, la Memoria de la Nación, y en ese espacio tiene un par de libros de mi coronel, un siglo de evolución policial de Portales Ibáñez. El libro más que nosotros, quizás el más conocido es La Policía del Reino de Chile, es un clásico, un libro maravilloso, que empieza desde el origen de los primeros conquistadores. La escuela de suboficiales, perdón, la escuela de formación policial lleva justamente el nombre de un prócer, Juan Gómez Almagro, que fue quizás que más lo perfiló, lo elevó a la condición de primer policía, fue mi coronel Diego Miranda. Ahí está su sello. Y la institución acogió ese perfil y lo asumió como lo es en la actualidad. Es el patronímico de una de nuestras escuelas matrices. Tenemos que él además participó en el Departamento de Estudios Históricos del Instituto Superior de Ciencias Policiales de Canales de Chile, participó en la corporación, no, en muchas cosas. Quisiera mostrar, voy a algunas hojas, algunas páginas solamente para que se entienda. En la Biblioteca Nacional Digital de Chile hay varios artículos de él, referencias de prensa, o sea, artículos publicados en la prensa, pero que para la Biblioteca Nacional son referentes de nuestra historia. Y están ahí, hay cinco artículos de Diego Miranda Becerra que son parte de la memoria de la Biblioteca Nacional Digital chilena. No es menor. Esta es la foto que les mostraba, que es una foto que publicó el Museo Carabineros cuando le hizo una entrevista. Es algo que de ahí muchos otros sacados de ahí, es una cosa tremenda. Él ya tuvo homenajes en vida, o sea, eso es importantísimo, la institución siempre lo reconoció. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el Círculo Generales le brinda un homenaje y lo condecora con su distinción máxima. Yo creo que, no sé si son pocos los oficiales que pueden tener esto en vida, esto. Y el que estaba acogido a retiro ya hacía tanto tiempo, que el Círculo Generales lo homenajee de esta manera, merecidísima por lo demás, eh, deja en claro la conciencia de su legado. El Museo Carabineros, como les digo siempre, es una instancia importante él apoyó mucho el Museo Carabineros. Miren, entre todas las cosas, disculpen que esto no esté hilvanado, que no esté escrito, que esté en la práctica improvisando, pero entre algunas de las cosas que llaman la atención, él permitió, o sea, él hizo una recopilación de archivos, de documentos, y ayudó a hacer un guión que fue entregado a Temo Lobos. ¿Se acuerdan de Mampato, el eximio artista chileno? Hicieron un cómic de carabineros. Entonces ese cómic es una forma de también facilitar la comprensión o el acercamiento de las generaciones más jóvenes de la infancia hacia lo que es Carnero y la función de Carnero. Este cómic del año 93. Eh, eh, es una reedición, o sea, ha tenido varias ediciones, me refiero. Entonces, ya hay una visión que va más allá de los libros, de la academia, de lo que podría ser allá arriba en las nubes. No, él quería llegar a todo el mundo y no que llegar él, llegar en que la gente entienda lo que es Carabineros, la función que cumple. Si vemos Google Books, por ejemplo, y colocamos Diego Miranda Becerra, no solamente están sus libros, sino que la historiografía lo cita con mucha asiduidad, muchos autores lo citan. Eso demuestra la importancia de sus textos, porque no es que escribía para nosotros nomás, no. Esto se transmitía. En el Museo Histórico Nacional, otra línea, por ejemplo, a propósito de gráfica que hablamos recién, hay una colección, por ejemplo, aquí ustedes buscan por tema o por autor como referencia y encontramos, voy a buscarlo aquí para que lo vean, Diego Miranda Becerra. Y ustedes ven y aparecen las fotografías que él donó, que han sido seleccionadas por el Museo Histórico Nacional
para la memoria gráfica de Chile. Hay un esfuerzo, lo que fue la DIVAN, que hoy día es el Ministerio del Patrimonio, la Cultura y las Artes, que tiene una página que se llama fotografiapatrimonial.cl, que depende del Museo Histórico Nacional. Y ahí tienen 5 resultados de imágenes que fueron donadas por mi coronel. Mucha gente dona fotos, pero para que las coloquen y como categoría al donante es importante. Fíjense, por ejemplo, esta fotografía. Se mueren a abrir, ahí está. Es un policía antiguo, ¿se fijan? Esa es ya esta explicación, los datos de la fotografía y el donante, donación Diego Miranda Becerra. ¿Se fijan la generosidad? Él coleccionaba cosas no para él ni para eventualmente con lo que le costaron, podría tener un valor patrimonial personal. No, él reunía material para exhibición con lo institucional y cuando los sellos, por ejemplo, para exhibición, las fotografías las donó, todo esto lo donó para mayor difusión no de él, sino de Carabineros de Chile. Era realmente una persona. Aquí hay una alusión cuando se lanza un libro que hizo él sobre nuestro fundador, Carlos del Campo. Voy a avanzar en algunas páginas, la verdad que es mucho material. Si ustedes ven, hay como 2000 páginas de. Si lo buscan, hay como 2000 páginas de alusiones a Diego Miranda Becerra en internet. Bueno, no voy a buscar, aquí está el cómic, parece. Bueno, yo voy a. Ahí está la historia. Y esto es la historia, alusiona a Diego Miranda Becerra. Mire, yo ya ya no retengo qué fue por qué tenía abierta esa página. Como les digo, estoy improvisando, sí, porque he leído mucho, porque lo conozco al que ustedes, el ejército, investigaciones, la dirección aeronáutica, hay muchas instituciones que se preocuparon de transmitir sus investigaciones o cosas alusivas a él. Incluso hay por ejemplo, una, una compilación que hizo él, ahora que me viene a la memoria, sobre la música de Carabineros. Él hizo un interés que se llamaba, hizo un texto, una investigación que se llamaba Tradición musical en la policía chilena. Miren los temas, una amplitud de temas que le gustaba la música, el coleccionismo, la pintura, era gran historiador y ahora vemos que además el tema de la música era un tema importante para él. Plataforma urbana, la casona de Ibáñez del Campo, un museo en su camino, y eso es lo que también, otra de las cosas en que él se empeñó también en apoyar, en generar un proyecto institucional. Yo voy a... Bueno, hay varios temas que... Aquí está... Aquí lo aluden en realidad. Hay una historia verde, las policías de en Chile, balance para la investigación. Y aquí obviamente es citado porque es el referente fundamental cuando uno quiere abordar la historia de Carabineros de Chile. La tercera, la tercera también hizo un reportaje al texto de mi general. Bueno, no se está abriendo, pero hay mucho más material y reconocimiento fuera de Carabineros que dentro de Carabineros. Y conste que Carabineros no ha sido ingrato con él, ¿eh? Al contrario, ya vimos que tuvo una cantidad de homenajes que en vida no se tienen. Ahora, yo les muestro aquí, por ejemplo, este es un artículo que se hizo un autor, un periodista del Mercurio, donde plantea los carabineros en la crisis 68 y cita a mi coronel también. ¿Se fijan? La policía, carabineros, ensayo histórico y geográfico, recuadro. O sea, hay una referencia a él que es tremenda. Yo le digo, si ustedes lo buscan, es increíble la cantidad de material que hay ahí. El video institucional del museo también, que reconoce la influencia y el aporte permanente de Google Books, cuando lo buscan en Google Books, lo que pueden encontrar buscando material sobre él. Eh, y aquí hay un tema también, archivos de referencias críticas. Ah, bueno, ya hablamos de esto, de los archivos de prensa. Archivos de prensa, referencias críticas que hay en la Biblioteca Nacional Digital Chilena. Eh, este texto que yo les comentaba que hacía la Canales de Chile, Policía y Fuerza Pública, habrá estudio de genealogía policial. Genealogía es porque de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces. Y eso es muy importante.
Y aquí yo quiero destacar lo siguiente, miren, él, hace un rato comenté que tuvo seis libros, muchos artículos, muchos temas. Cuando él parte su primer libro, imagínense, él se fue a retiro en 1978. En 1997 saca su primer libro como libro y es una autoedición. Autoedición. Eh, los siguientes dos libros, Manuel Concha Pedregal, el primer general de Canales de Chile, es el primer general que sale de nuestras filas, porque antiguamente tú sabrán que los generales, o sea, yo sé que ustedes lo saben, yo hablo por público general, los generales venían del ejército o habían sido formados las policías fiscales, etcétera. Manuel Concha Pedregal ya era de nuestras filas, era un hombre de nuestro, digamos. Este libro fue también una autoedición, pero ya con más apoyo, digamos, del año 2002, al igual que la Policía de Carabineros, ensayos históricos y biográficos. Y recién, imagínense, recién año 2006, eh, no tiene que financiar él sus libros. O sea, él no tiene que pagarle la imprenta para que lo impriman. Recién año 2006, y es Canales de Chile, la institución, la que hace esto. Y aquí destacamos un tremendo salto, que es una iniciativa pero espectacular, que es una cosa pero maravillosa y que todos deberíamos apoyar, que es la Corporación Cultural Carabineros de Chile. La Corporación Cultural Carabineros de Chile financió dos libros, y fíjense, dos libros que tuvieron además, aparte que eran libros que escribió él, tuvo personas que lo apoyaron como diseñador, como editor, vale decir que revisaran las formalidades, y todo esto que es lo que es un libro, lo que hace una editorial. Y esto fue gracias al financiamiento, el aporte, el compromiso de la Corporación Cultural Carabineros de Chile. Claro, yo insisto, aquí está la foto que hablábamos delante del policía, donaciones que ha hecho la institución, que hizo mi coronel a, a diversas plataformas, digamos. Entonces yo quiero hacer notar con estas palabras, yo estoy, la verdad que, no sé, dolido porque yo hace un tiempo, hace un par de años quise contactarlo, no pude ubicarlo, me dijeron que estaba enfermo, eh, y mi coronel realmente era una inspiración. Daba gusto conversar con él. Yo recuerdo, aspirante de primer año, y él con el retiro, el tiempo que se tomaba para conversar de temas históricos, para hablar de la actualidad, no, una humildad, una sapiencia, realmente un maestro que nos dejó lamentable. ¿Y saben qué? Lo terrible es que en estos momentos de pandemia no se le puede acompañar, no podemos ir. Pero como vemos aquí en las imágenes, él en vida recibió el reconocimiento de la institución, reconocimiento de sus camaradas, de las generaciones que él formó. Creo que realmente él se merece lejos todos los homenajes que recibió. Es una persona que yo recomiendo que lean sus textos. No conozco la familia, ojalá alguien pudiera llegar a hacerle llegar estas imágenes a la familia para demostrar el cariño que dejó en sus alumnos, cómo nos marcó a varios. Les insisto, yo cuando estudié la licenciatura en historia reconocía lo que nos enseñaba cuando estudié, incluso mi tesis de grado en pedagogía tiene que ver con la imagen. Lo que él hizo eh, lo reconozco en muchas de las cosas que él hizo para difundir, consolidar la iconografía, la imagen institucional. Incluso, fíjense, lo que significa que él eh, no solamente haya rescatado los elementos materiales y que haya propendido, le haya propuesto, sugerido al general director la idea de darle sentido a estas colecciones, sino que haya creado iconografía, imágenes, pinturas. Esto él lo tenía claro. Y lo otro que yo lo destaco y a mí me llamó la atención mucho, porque cuando yo entré a la escuela de carabineros ya tenía 3 años de historia. Y él, yo recuerdo, siempre citaba marcos teóricos. Yo no recuerdo si otros profesores, o lo hacían, pero excepcionalmente, pero él siempre citaba fuentes y referencias teóricas. Cuando nosotros hablamos de doctrina institucional, no tenemos que decir quién lo dijo, porque lo asumimos. Nosotros creemos, son principios y nos vamos en eso. Pero mi coronel tenía la metodología de referirse a marcos teóricos, a cuestionarse las cosas. Y todos sus textos, todos sus libros parten de interrogantes. Él se cuestionaba
para que busquemos en su obra el porqué de las cosas. Porque la historia, insisto, no es contar un cuento. La historia, como él la enfrentó, es dar respuestas. Respuestas que somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Y en estos días que se está hablando de reinventar Carabinero o cambiarlo, corregirlo, algo que es necesario, el alto mando ha sido súper claro en esto, porque tenemos que estar a tono con los tiempos. El mundo está cambiando, Canadá también tiene que cambiar. Es bueno que tengamos claras nuestras raíces. Y yo creo que son pocas las instituciones que pueden tener a su haber personajes, maestros como mi coronel, que dieron todo e investigaron para que nuestro pasado no sea un secreto, no sea un misterio. Estamos orgullosos de nuestra historia, de nuestro pasado y de nuestro coronel Diego Miranda de Serra, que en paz descanse.